Para Benamérica y para VAPA es un gran placer tener de nuevo con nosotros al arquitecto Eleodoro Ventosilla Cuadros, que es un arquitecto urbanista, máster en administración de empresas, e investigador, escritor, consultor, conferencista internacional en temas de desarrollo, administración estratégica y organización de empresas, con foco en las prácticas de gestión del conocimiento, innovación y co-creación de valor. Tiene más de 30 años de experiencia prestando sus servicios en materia de administración estratégica, organización y desarrollo de capital humano, siempre con ese foco en el valor tangible y mensurable, a las más importantes organizaciones privadas y públicas de América Latina. Tiene amplia experiencia en los sectores de planificación del desarrollo, energía, industrias extractivas y manufactureras y empresas financieras, y ha formado consultores de prestigiosas y reconocidas empresas consultoras y auditoras de clase mundial. Ahora, lo interesante de todo esto es que él es autor de varios libros donde él ha hecho una secuencia de cómo va interactuando la tecnología con los negocios. Y entonces el primero lo escribió El ala del silencio, después La brújula del valor sobre las prácticas de gerencia para la creación de valor, después Las pymes globales, El tiempo de unicornio, que ahí fue donde se metió en la práctica, en la teoría y práctica de la organización innovadora, La creación de mundos, que fue su charla anterior hace un año para nosotros, sobre el horizonte de posibilidades que abre el tránsito de la sociedad digital a la sociedad cuántica, La arquitectura de futuros, que es un manual para viajeros en el tiempo, y hoy él nos va a traer una actualización que es precisamente el título de la charla actual, el umbral cuántico. Entre sus más recientes actividades ha estado la capacitación de equipos de acción innovadora, la facilitación de procesos de reflexión estratégica para aseguramiento del futuro de las empresas y el diseño y exitosa facilitación de procesos de co-creación de futuros para empresas y ciudades, como en el caso de Santa Cruz y La Paz en Bolivia, bajo el auspicio de la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, que llevaron a su reconocimiento como visitante ilustre de esas ciudades. En esas actividades se involucró a decenas de participantes, desde estudiantes escolares hasta académicos y líderes empresariales y políticos. Dicho esto, le cedo la palabra a Eleodoro Ventosilla. Bienvenido, Eleodoro. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con tan distinguidos participantes. Revisando la lista de quienes están presentes, encuentro viejos amigos y conocidos. Así que les estoy muy agradecido por la invitación y por su presencia. Este tema del umbral cuántico tiene una raíz que me gusta compartir. Hace 2 años, ya casi 2 años, 1 año y 8 meses, nació mi último nieto, Martín, allá en Suecia. Y cuando nació, me llevó a hacer una reflexión. Me pregunté, ¿cómo sería el mundo cuando él tenga mi edad? Es decir, cuando él tenga mi edad, van a faltar como 4 años para el cambio de siglo. Y me di cuenta de que el mundo que podía yo imaginar para entonces iba a ser absolutamente distinto del actual. Estando en esas reflexiones, me pidieron un artículo para una revista digital de España en donde abordé el tema de lo que llamo el umbral cuántico, porque es la situación en la cual, en mi opinión, nos encontramos en este momento y que configura el paso desde una sociedad digital, post-pandemia en la que ya nos encontramos, a una sociedad dominada por lo cuántico, que también ya está en camino. Para iniciar ese proceso, quisiera hacer referencia a la presencia del dios Jano, que es el dios de los umbrales. Este dios romano, inventor del dinero, la navegación y la agricultura, las estatuas se colocaban en los umbrales de entrada y salida de las ciudades. Y lo interesante es que tenía 2 rostros. Un rostro que miraba al pasado
de manera severa y un rostro que miraba al futuro de manera sonriente, y es un poco lo que nos está sucediendo ahora. Una de las características interesantes de trabajar con los temas del futuro es que en el futuro no hay culpables. Cuando uno mira al pasado, uno revisa los culpables de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos trajo hasta aquí. En ese sentido, traigo a colación la frase de Bob Dylan, que en el año 2016 ganó el premio Nobel, y que dijo que aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Así que esta charla está dirigida a quienes están ocupados naciendo, que eso no es un tema de edades, es un tema de actitud ante la vida y ante lo que viene. En ese sentido, estaré revisando lo que en mi opinión es el tránsito que está ocurriendo de lo analógico a lo digital, donde ya estamos muy metidos en los países más desarrollados. Por cierto, todavía hay enormes componentes de la sociedad mundial que están todavía en lo analógico, y el advenimiento de lo que va a ser lo cuántico, que ya está llegando con todas sus características. En ese camino es bueno recordar siempre que todos vivimos en la misma realidad, pero en mundos diferentes. Y eso nos lleva a estar en mundos diferentes, a interpretar las cosas de manera muy distinta entre unos y otros. Una de las cosas que ha venido sucediendo y que todos pueden comprobar es la velocidad con que las cosas están sucediendo, sobre todo, por ejemplo, en el campo de los procesadores, donde desde el 2019 hasta aquí hemos aumentado la velocidad o la capacidad de procesamiento de una manera increíble. Algunos recordarán que en el año 2019 Google dijo que había logrado la hegemonía cuántica o la supremacía cuántica, cosa que fue inmediatamente rebatida por IBM, que dijo que ellos ya lo habían logrado. Fue cuando con una primera máquina de 12 qubits lograron procesar en 200 segundos lo que a una computadora digital le hubiera tomado 10.000 años. Eso llevó a que en el año 2023, IBM creara la primera computadora cuántica de uso comercial, y fue instalada la primera en la Cleveland Clinic. Y me he permitido la vanidad de ponerme ahí en la foto al lado de la computadora cuántica System One que está en la Cleveland Clinic. Lo interesante de esa computadora es que está colocada en una caja de vidrio, y a su vez dentro de esa caja de vidrio está la computadora en un recipiente en donde la temperatura es inferior a la que hay en el espacio exterior. Y sin embargo, esta caja, todo esto está en una cafetería de la clínica. Y porque al final de cuentas el acceso a ella se puede hacer desde cualquier parte del mundo y no necesariamente desde un cuarto especializado como ocurría en el pasado. Esto se ha creado ahí para un proyecto que tiene que ver con todo lo que relativo a la examinar y optimizar fármacos, a la predicción del riesgo cardiovascular, a la aplicación de inteligencia artificial para la secuenciación del genoma, y para analizar enormes bases de datos de medicamentos que existen para perfeccionarlos, sobre todo con foco en el tema del Alzheimer. Bueno, esto es un cambio inmenso que ha ocurrido, como verán, en un cortísimo periodo de tiempo. Se espera que las computadoras cuánticas comerciales se multiplicarán durante el próximo año y estarán colocadas en muy diferentes empresas. Por otro lado, es bueno recordar que esta velocidad tiene que ver con algo muy importante, que es lo que las computadoras hacen en la relación con el ser humano. Recordarán que en el año 96 Kasparov fue derrotado por la computadora Deep Blue. Y luego, en el 2011, la Watson de IBM compitió y ganó el concurso de Jeopardy. En el 2017, la computadora AlphaGo derrotó al campeón chino de Go. Es lo interesante, es que AlphaGo se entrenó a sí misma. En ese año, el programa Stockfish venció a AlphaGo en ajedrez,
Y a finales de ese año, la aplicación de inteligencia artificial llamada AlphaZero venció a Stockfish en ajedrez con solo 4 horas de aprendizaje y sin acudir a información de libros de ajedrez, simplemente interactuando con su adversario. A partir de entonces, AlphaZero se está entrenando a sí misma por vía de lo que se llaman redes neuronales adversarias, y eso está llevando a que se había vuelto absolutamente vigente el tema de las inteligencias artificiales que comienzan a escapar de la intervención directa humana en algunos casos. Recordarán ustedes que alrededor del 2010, esta es información de Gartner, se trabajó mucho en la traducción cercana a la perfección del lenguaje natural en materia de inteligencia artificial. Para el 2014 ya se trabajó en el dominio del significado de las palabras. Para el 2017 y hasta el 2022 se desarrollaron los grandes modelos de base lingüística que ahora sorprenden a todo el mundo con ChatGPT. Y ahí estamos ya con los grandes modelos conversacionales de base lingüística. Ahora, lo que nos dice la gente de Gartner es que muchos de estos avances en inteligencia artificial que están convergiendo con los avances en el hardware que mencionábamos en materia de computadoras cuánticas, estarán alcanzando el plató, sus niveles de estar presentes en el mercado dentro de los próximos 5 años. Y ahí estaremos viendo cosas como la inteligencia artificial generativa, a la que se le tiene tanto temor. Ya veremos por qué. El tema de los robots inteligentes, toda la ingeniería de prompts que se está utilizando para interactuar justamente con las inteligencias artificiales, la inteligencia de decisiones. Se espera para ese tiempo también grandes avances en materia de todo lo que tiene que ver con el manejo de seguridad y vendrá pues la inteligencia compuesta, que le dicen que aprenderá no solamente por vía de aprendizaje de máquinas, sino por otros medios, y así sucesivamente. Bueno, el hecho es que lo interesante también, y quiero hacer una referencia a lo que le mencionaba Eduardo, de que hace unos años, justamente en el 2016, yo escribí un libro que se llamaba Tiempo de Unicornios, en el cual hacía referencia al mundo del cambio en la economía que surgía de la aparición de las empresas unicornio. En ese momento, en el mundo habían 34 empresas unicornio. Hoy en día, en el mundo hay más de 1.300 empresas unicornio, es decir, empresas que tienen valor de mercado superior a los $1.000 millones estimados. Ahora, interesante es que cada vez más hay empresas que están apareciendo para trabajar en la captura de datos y la alimentación de los sistemas de inteligencia artificial. Lo que está ocurriendo en los últimos años es gigantesco. Enorme cantidad de empresas están trabajando básicamente en la captura de información por vía de Internet para alimentar los sistemas de inteligencia artificial. Tomando eso teniendo eso presente, veremos que ha comenzado a aparecer una serie de preocupaciones con estos avances, tanto por la vía de lo que es el avance en inteligencia artificial, como el avance en las computadoras cuánticas y la convergencia entre estos elementos. Y es que en julio de este año, Microsoft, Google, OpenAI y Anthropic crearon un Frontier Model Forum, que era con la idea de autogobernarse, por el temor a que pueda escapar de las manos estos desarrollos, invitando a que participen activamente los gobiernos, los académicos y la sociedad civil en general. Esta fue una iniciativa privada. Pero también aparecieron otros. Ustedes recordarán que allá por el 2005 hubo una decisión de las Naciones Unidas de trabajar en las grandes amenazas mundiales. Eso dio lugar después de que el Grupo de los 7 creara el proceso Hiroshima, que es una iniciativa para la discusión de estándares de protección global frente a cosas tan graves como los genocidios y las masacres y todas estas cosas que amenazan a la humanidad. Hay organizaciones, como es el caso del Millennium Project,
que están sugiriendo pasar de una interacción suma cero entre los países y las empresas y las academias a una interacción sinergética para trabajar en la regulación de este tipo de situaciones. Y de hecho proponen que en las Naciones Unidas se cree una unidad de prospectiva que propicie no solamente la anticipación de lo que está ocurriendo, sino también la actuación o una interacción sinergética entre los países, las empresas y la academia con relación a estos temas de cambio que estamos viviendo. Bueno, el hecho es que eso está aquí y ahí es donde aparece mi propuesta de considerar que estamos en un espacio liminar, o sea, un espacio de transición entre la sociedad digital post-pandemia que se aceleró muchísimo a través de los procesos de transformación digital y la sociedad cuántica que ya está aquí emergiendo, que no solamente la podremos ver en los equipos de resonancia magnética, por ejemplo, o hasta en los televisores con los QLEDs que tienen origen cuántico como tecnología y acaban de darles el premio Nobel a los físicos que trabajaron en eso, sino en innumerable cantidad de desarrollos que están ocurriendo y que vienen a toda velocidad para comenzar a crear el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos, y con suerte nosotros también. Todos estos temas de inteligencia artificial generativa, tecnología consciente, el neuromining, es decir, que así como se hace minería de datos, ya hay gente que está trabajando en la minería de funciones para tratar de hacer la mímica a través de las computadoras. Todo el mundo de los tokens no fungibles, los avatares y los gemelos digitales. Para los petroleros esto es interesante, el tema de los gemelos digitales, porque se está trabajando muchísimo en el mundo industrial en general con réplicas digitales del mundo físico para intervenir primero en lo digital antes de intervenir en lo físico a mejorar las cosas. Ericsson, entre otras empresas, está trabajando en la Internet de los sentidos. Como ustedes saben, ya en la computadora, todo lo que estamos viendo con el ChatGPT, por ejemplo, es que tenemos gran acceso a lo auditivo y a lo visual por vía de Internet, pero no tenemos acceso ni al olfativo, ni al gusto, ni a las sensaciones táctiles. Pues bien, ya se está trabajando en esa dirección, hay quienes quieren ganar en la carrera en eso. Ya se está trabajando en artefactos autorreplicantes, de hecho en la Universidad de Northwestern lograron hacer eso a un nivel nano. Bueno, todo esto trae complejidad creciente, disrupción y lo exponencial se ha vuelto una constante. Esto a mí me gusta relacionarlo porque me ayuda a aclarar los impactos entre una cosa y otra, es decir, ahí en el mercado se dan cambios constantes. Todos los días están saliendo miles de nuevos desarrollos tecnológicos, pero no todos triunfan. Pero aquellos que triunfan, esa tecnología que triunfa termina afectando a la organización del trabajo. Yo siempre recuerdo cómo antiguamente se prohibía en las empresas el uso de Internet y ahora se promueve. La organización del trabajo, a su vez, termina incidiendo en la organización social y esto en lo que se valora. En el tiempo hemos podido vivir esto cuando hemos ido pasando de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y a la sociedad digital post-pandemia. Por ejemplo, fuimos pasando de lo local a lo global y ahora estamos muy metidos en esto que yo llamo global, es decir, no solamente nos interesa lo global, sino que nos interesa el aseguramiento local de las cosas. Eso surgió con fuerza a raíz de la pandemia, cuando la logística a nivel mundial se perturbó. Es decir, se quiere aseguramiento local, pero además condiciones e impactos globales, estableciendo maneras o barreras para controlar los impactos extraterritoriales. Y cada vez más hay una creciente preocupación por lo que se llama la posibilidad de un estancamiento secular en los mercados. Ya hemos estado viendo los problemas de recesión, de inflación en lugares donde antes no ocurrían con tanta frecuencia. El hecho es que también la tecnología, que primero estaba muy centrada en las organizaciones y después estuvo centrada en los individuos, todos sabemos que
en nuestros celulares tenemos más capacidad de cómputo que el que tenían algunas organizaciones hace 30, 40 años. Ahora, mucha de esta tecnología está cada vez más centrada en redes neuronales, en conectividad, digitalización. Hay mucha automatización, inteligencia artificial, biotecnología, que es algo fantástico lo que está ocurriendo. Todo el tema de la Internet de las cosas, las redes de personas y artefactos y todo este creciente esfuerzo de hibridación de fuentes en la matriz energética, cosas de las que ustedes saben más que yo. Bueno, eso está afectando la organización de trabajo que solía ser muy jerárquica, funcional, proteccionista. Se pasó a trabajar en redes de negocios con mucha conectividad y digitalización progresiva y se llegó al esfuerzo de transformación digital para avanzar en todos los temas de robótica, sistemas autónomos, teletrabajo, teleeducación, de salud. Todo eso ocurrió a toda velocidad en estos últimos 4 o 5 años. Todos esos procesos de desintermediación que han terminado afectando los contratos psicológicos, los contratos de agente principal entre quienes administran las empresas y quienes poseen las empresas. Y bueno, cada vez más aparece la interacción en realidades virtuales. Hay gente que prácticamente vive ahí. Esto afecta a la organización social, que solía estar muy centralizada y muy dependiente, comenzó a ser descentralizada e interdependiente. Y hoy en día, con la aparición de nuevos contratos sociales que están en marcha, que están en proceso de desarrollo, en un mundo de sociedades interconectadas, comienzan a aparecer temas de gobierno digital, de extremismo distributivo, las brechas están creciendo muchísimo, y de mucho interés en la conciliación entre la cultura y la naturaleza. Estas cosas afectan lo que se valora. Ahí donde antes se valoraba muchísimo la productividad, la disciplina y la lealtad, apareció la valoración de la competitividad, la responsabilidad y la iniciativa. Y hoy en día pareciera ser, esto está sujeto a verificación, cada vez más interés en asegurar la libertad, la privacidad, la seguridad, el manejo de las experiencias compartidas que se da de manera creciente en la inteligencia colectiva de las redes sociales. También mucho interés en cómo defendernos y cómo autodesarrollarnos. Bueno, el hecho es que todo esto, en mi opinión, es el prolegómeno de la aparición de la civilización cuántica o sociedad cuántica que está en camino, en la cual, como ya les mencionaba, hay muchas empresas que están trabajando en el desarrollo de las tecnologías que van a asignar la base de toda esta sociedad en los próximos años, por lo mejor, lo veremos llegar en los próximos 10 o 20 años. Esto da lugar a algunas signos y síntomas que para mí son significativos, estoy seguro que ustedes también observarán otros. Es que no solamente hay una revolución tecnológica, también se ha vuelto al nacionalismo económico, hay tensiones sociales gigantescas creciendo en todo el mundo, hay una gran crisis global de seguridad, hay crisis de gobernanza, muchos gobiernos que no pueden manejar sus países, e incluso la aparición de una percepción del riesgo de extinción de la especie. Es sorprendente la cantidad de gente que anda hablando alrededor de ese tema. Estos signos y síntomas, a su vez, se transforman en algunos hechos y problemas que podemos estar observando. Hay mucha incertidumbre, hay mucha debilidad institucional, las instituciones se han creado para un mundo que ya no existe, y necesitamos nuevas instituciones para manejar estas realidades. Cada vez hay una reducción mayor de la licencia social para intervenir económicamente. Lo pueden observar en todas las actividades efectivas en el mundo. Hay una gran volatilidad de los mercados y se está pasando de lo que solía ser el principio diplomático de la reciprocidad a las actividades de retaliación. No solamente los observamos en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la guerra de Hungría y Rusia, sino también en lo que acaba de pasar en Israel y lo que está pasando en el plano, por ejemplo, del manejo de los chips, donde Estados Unidos ha querido prohibirle a China el acceso a los determinados chips, y a su vez China ha respondido entonces prohibiendo el acceso a algunas tierras raras que son fundamentales para hacer los chips, como es el caso del galio, etc. Y estamos pasando de una situación de guerra fría 2.0 y guerra híbrida. Estamos
entrando en ese tipo de situaciones, no me voy a poner a discutirlo aquí, pero que probablemente cada uno de ustedes tiene percepción acerca de lo que está sucediendo ahí, pero todo parece ser que hay un proceso de cambio muy importante en el orden mundial. Hay otros hechos. Se ha potenciado la paradoja de tener que cambiar para perdurar. En las organizaciones, la vida promedio de las organizaciones se ha reducido. Se está pasando del famoso just in time al just in case y a la búsqueda de resiliencia para poder sobrevivir. Hay enormes cambios culturales y operacionales que se están produciendo con la aparición de estas tecnologías y con la aparición de estos cambios sociales y tecnológicos. Bueno, hay un gran proceso de hibridación tecnológica en marcha y hay cambios en las formas de acceso al capital. Cuando digo acceso al capital, no solo me refiero al capital financiero, sino también de acceso al capital humano, al capital estructural de las prácticas o al capital relacional para poder acceder a los mercados. Incluso a las formas de capital social para hacer de los contextos lugares aptos para el desarrollo. Esto en las personas se traduce pues en mucha inseguridad psicológica, mucho desconcierto y frustración, ansiedad e impactos incluso en la salud mental. En una presentación anterior que dio lugar a esta presentación, estaba ahí Eduardo presente, estuvo una amiga participando y nos hacía, quien estaba llegando, esta amiga estaba llegando de Haití, donde habían estado interviniendo por los problemas que hay allá de salud y de seguridad social, etc. Y nos hacía notar la importancia de este tema de salud mental que afecta a todos los que tienen que interactuar con estos contextos cada vez más agresivos. También estamos observando que hay una gran evasión, no solamente al metaverso, al mundo virtual, sino a extraversos como el de las drogas. La situación terrible del fentanilo lo muestra. Es una forma de evadir la realidad y que estamos cada vez más en un mundo de soledades interconectadas, del que nos hablaba José Antonio Marina. Y a la vez, todo esto se está traduciendo en incompetencia, pero paradójicamente también en el famoso síndrome de Dunning-Kruger, que consiste en que los más incompetentes son los más audaces y terminan a veces hasta gobernando. En esa dirección de cambios es que he estado haciendo estas reflexiones, pues todo parece apuntar a que necesitamos transformar institucional y organizacionalmente nuestras realidades y eso va a requerir también un desarrollo personal para esas nuevas realidades. Y ahí es donde apareció el tema del umbral y comencé a trabajar en cómo abordábamos este tema y prefería hacerlo por una vía metafórica, porque como el futuro en el fondo no es más que conjeturas, no hay certezas, y además la idea no es estar de pitonizos haciendo predicciones, sino observar las realidades y trabajar con relación a lo que ahí está surgiendo. Entonces trabajé con tres metáforas. La primera metáfora es la de las medusas, para analizar lo que comienzan a ser anomalías en el paisaje de lo que observamos. Quizás algunos hayan leído los libros de Jared Diamond, sobre todo los libros sobre acero y gérmenes, etc. Él plantea el tema de lo que él llama la amnesia del paisaje. Es decir, comienzan a ocurrir en el paisaje alrededor nuestro una gran cantidad de eventos a los que no les prestamos mucha atención, pero que sin embargo están cambiando nuestra realidad. Y dije que eran como las medusas, porque ustedes sabrán que cuando caminamos por las playas a veces aparecen las medusas. Las medusas, algunas son inofensivas, pero hay otras que muy pequeñitas, por ejemplo, como hay una en Australia, que si la pisas te puede producir la muerte en minutos. O sea que hay que tener cierto estado de alerta frente al paisaje, lo que está pasando alrededor, y es en esa dirección que esta presentación trabaja. También están los hechos que son inesperados, eso es lo que se considera imposible, pero que ocurre. El hombre que más trabajó sobre eso fue Nassim Taleb cuando propuso la idea de los llamados cisnes negros, aquellas cosas o eventos improbables, pero que ocurren y que después tratamos de explicarnos como si ya los hubiéramos podido anticipar, pero no, nadie los había podido anticipar. Ya sabemos que hay eventos como esos terribles que
que han ocurrido que parecían, como fue por ejemplo el caso de las Torres Gemelas, etc., ¿no? Y luego está todo el tema de las advertencias que son ignoradas, es decir, hay personas que ya han hecho advertencias importantes. Este tema, esta metáfora la creó Michelle Walker en la cumbre de Davos y habló de lo que llamaba los rinocerontes grises, es decir, aquellas cosas que están siendo advertidas, pero que sin embargo nadie les presta atención. Pasó, por ejemplo, con el caso de la guerra de Hungría y Rusia, que ya desde 2014 se estaba anunciando, pero sin embargo no se le prestaba atención. Bueno, esto se traduce, por supuesto, en síntomas y signos, en hechos y en problemas, que a su vez se traducen en riesgos y oportunidades. Todo este mundo de cosas no solamente es para considerar lo inmediato, sino también para considerar el horizonte de posibilidades que se está ampliando. Se está ampliando de manera impresionante. Ahora bien, para poder recorrer ese horizonte requerimos de nuevas capacidades organizacionales y nuevas competencias personales que hagan que nuestro viaje al futuro sea viable. Al punto de que hay personas que ven esto de manera un poquito más dramática, como es el caso de Yuval Noah Harari, que dijo que todos estos cambios en el fondo nos están llevando al final de la historia dominada por los humanos, para que venga una historia dominada por todos estos artefactos que integran la inteligencia artificial con las capacidades cuánticas. De esto lo vamos a saber cuánto se avanza en los próximos años. En ese contexto, hay un aporte que a mí me pareció sumamente importante para tenerlo en consideración, que es el aporte que hizo Kate Raworth en un libro que se llama Siete formas de pensar la economía, en que ella propone lo que ha llamado la economía de la rosquilla. Es decir, considerar que hay un mundo en el cual, pasado el cual hay unos límites, pasados los cuales estamos en una situación de privaciones humanas críticas. Y hay un techo ecológico en el cual, si lo violamos, entramos en procesos de degradación planetaria crítica, lo cual deja un espacio seguro y justo para la humanidad, que según ella debe ser definido como un mundo de economía regenerativa y distributiva. Cuando uno ve eso, comienza a recordar que cada vez que creamos un mundo, pues cambian los futuros posibles. Este modelo permite conocer los límites, entonces ahí necesitamos que cualquier acción humana tome en cuenta el fundamento social, es decir, las personas necesitan de agua, de comida, de salud, de educación, de ingreso, paz, justicia, vivienda, energía, etc. Pero también tenemos que evitar todos los problemas que trae el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la carga de nitrógeno, en fin, toda la pérdida de biodiversidad, todo aquello que podría poner en riesgo la viabilidad misma del planeta, para trabajar en este espacio seguro y justo. Esto lleva a pensar que este horizonte de posibilidades que trae el paso a la sociedad cuántica es también un horizonte de oportunidades para recrear mundos a fin de tener mundos de futuros de bienestar mucho más seguros y justos. Esto comienza a definir dos campos de juegos que tenemos que tener presentes. Uno son los juegos finitos, que son aquellos que surgen de la voluntad humana y que están sujetos a diseño y construcción. Cada vez que asisto a reuniones como estas, todos estamos pensando en cómo diseñamos las transiciones en Venezuela, por ejemplo, o en el resto de América Latina. Estamos hablando de juegos finitos que surgen de la voluntad, están sujetos a diseño y construcción. Son lo que hacemos los arquitectos cuando se diseña un edificio, se construye. Ahí el objetivo es ganar y estos juegos se agotan cuando se gana o se pierde, o cuando cambian las normas o cambian los actores. Pero cada vez más estamos obligados a jugar juegos infinitos, que son los que emergen de la complejidad, y ahí lo más que podemos hacer es pensar en siembra y cultivo.
porque el objetivo es continuar jugando. Estos juegos nunca se agotan, como es el juego de la vida y la interacción con la naturaleza y las interacciones complejas a nivel social. Aunque cambien los actores y las normas, que solo son externos, estos son juegos que están sujetos a complejidad y a ordenadores sinergéticos, que terminan manifestándose en lo emergente, todo aquello que está más allá de la voluntad humana. O sea que la propuesta, lo que surge es que en esta transición a la sociedad cuántica, en el paso por el umbral, tenemos que ir aprendiendo a jugar ambos juegos, tanto los juegos finitos como los juegos infinitos, y eso tiene exigencias distintas. En gran medida esto se debe a que hay unos grandes cambios estructurales en las relaciones. La manera como las personas se relacionan está cambiando. Estamos en ese mundo que Marina llama de las sociedades interconectadas. Observamos la exhibición pública de emociones y una enorme interacción transcultural. También está cambiando la relación entre las personas y la tecnología, con todos estos temas de virtualidad, conectividad e interacción digital. Está cambiando la relación entre los artefactos. Hoy en día los artefactos se relacionan autónomamente a través de la Internet de las cosas, el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial. Y está cambiando la relación entre las personas y las redes de creación de valor, con nuevos contratos sociales, laborales y agente principal que están emergiendo. Entonces, al cambiar las relaciones, cambian los mundos que habitamos y en cada uno de ellos el horizonte de los futuros posibles. Entonces, la pregunta que aparece es, bueno, ¿y cómo nos preparamos para todo esto? Por ejemplo, si tomamos en cuenta los fenómenos emergentes de cibercrimen, de marginación, de exclusión del acceso a algunos recursos y de las enormes brechas de desarrollo que estos cambios están trayendo entre unas regiones y otras, entonces comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo se actúa frente a todo eso? Hay algunas respuestas que en inglés se utilizan, hay palabras que ayudan a sintetizar eso. Tenemos que reencuadrar y repensar la realidad y lo que hacemos en ella. Tenemos que recapacitar a las personas para adquirir nuevas habilidades para moverse en estos mundos. Tenemos que ampliar y mejorar habilidades que ni siquiera todavía hemos anticipado completamente. Bueno, en un foro anterior hablaba de esto con los economistas y decía, ¿qué vamos a hacer en nuestros países? ¿Cómo nos definimos? ¿Vamos a ser pioneros en este campo, exploradores de posibilidades? ¿O colonos creando nuevos mundos? ¿O simplemente vamos a ser pobladores y habitantes de los mundos que otros van a crear? Por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que significó el desarrollo digital para África, para el desarrollo de la bancarización en África, todo eso fue gracias al desarrollo del mundo celulares. Entonces, todo esto de hacer reframe, reskilling o upskilling va a depender de qué rol queremos jugar en el futuro que se nos viene encima. Sabemos que organizacionalmente hemos hecho un viaje muy fuerte, hemos pasado de los grupos a la jerarquía, a las cadenas, las redes, las coaliciones, y estamos entrando a un mundo de organizaciones exponenciales e híbridas donde hay enormes cambios en los impulsores y habilitadores. Se está pasando, cada vez tenemos más conciencia de que lo complejo y lo planetario es inescapable, que lo emergente está acompañando a lo deliberado y con frecuencia nos sorprende, que la innovación y la respuesta dinámica a los requerimientos del ambiente está aquí, que cada vez se trabaja más con tipos evolutivos y diseño organizacional adaptativo, que la comunicación se ha vuelto omnidireccional, no solamente entre personas, sino entre máquinas, cosas y personas, que cada vez más estamos en un mundo de enjambres de equipos con copilotos de inteligencia artificial. Esta palabra, por cierto, copiloto, la desarrolló la gente de Microsoft y se está difundiendo a alta velocidad, y que cada vez más trabajamos con activos intelectuales y que hay grandes procesos de desintermediación. Bueno, todo eso va a tener impacto en la creación de valor, en los flujos de comercio, en la formación de capital, en la productividad, la sustentabilidad. Y tenemos a muchos profesionales que están buscando cómo interpretar esos impactos y cómo anticiparlos.
Toda organización, lo sabemos, procesa información, energía y recursos para generar productos, servicios y experiencias con valor agregado. Y la clave de hacer esto está en cómo se comunican las partes de la organización. Lo que estamos observando con todos estos cambios de las tecnologías transformadoras es cómo aumenta el impacto del ambiente y en el ambiente, cómo se están dando cambios en los marcos normativos muy acelerados, cambios en los mercados, cambios en los sistemas relacionales, cambios en las formas de acceso al capital, cambios en las tecnologías transformadoras, y esto está exigiendo cambio en las capacidades organizacionales y cambio en las competencias. Esto es un trabajo que está en curso, porque al final de cuentas todo está muy en relación con que en esta fase de lo que llamamos el umbral se están dando procesos de hibridación espaciotemporal entre el trabajo presencial y virtual, lo local y global, el universo y el metaverso, mucha hibridación tecnológica que combina lo físico con lo intelectual y lo emocional, lo humano con la automatización y la robótica, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Esta hibridación está aquí, está en marcha y debemos estar alertas. En el pasado usaba mucho esta lámina yo para hacer notar cómo ha ido evolucionando el manejo de lo humano en las organizaciones, pasando del uso de perfiles, de arquitecturas de roles, modelos de competencias, gobernabilidad, arquitecturas organizacionales, y cómo estamos llegando a todo este mundo de las organizaciones exponenciales, en donde se acelera la virtualización y comenzamos a necesitar organizaciones híbridas para contextos híbridos, en donde aparece todo este mundo de co-creación de mundos y arquitectura de futuros. Siempre recuerdo la frase de Dick Hawk, que la dijo en Venezuela, hicimos el Congreso Mundial de Recursos Humanos, nos recordaba que las personas no son un recurso de las organizaciones, sino que las organizaciones son el recurso de las personas. Y esto ciertamente adquiere muchísima vigencia cuando necesitamos organizaciones para poder sobrevivir a estos cambios inmensos que nos trae el paso por el umbral. Y así pues entonces, pasando de lo analógico a este mundo de lo cuántico, y comenzamos a necesitar desarrollar criterios lógicos, morales, estéticos y económicos, no solamente para poder distinguir entre opciones que se van a aumentar muchísimo, o criterios morales para poder saber qué es lo bueno y lo malo en estas nuevas circunstancias, o criterios estéticos. Siempre recuerdo la frase de Buckminster Fuller que decía que cuando él trabajaba pensaba siempre en lo funcional, pero que si al final el resultado no era estéticamente aceptable, entonces las cosas no funcionaban. Y criterio económico para asegurar que tengamos libertad frente a las necesidades, no solo las necesidades que hemos tenido en el pasado o tenemos en el presente, sino las que irán emergiendo. De ahí que comience a hablarse de que tenemos que pasar a una inteligencia exponencial que estaría en marcha, que vincula la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Bueno, ahí vamos a necesitar desarrollar capacidades distintas, habilidades, cómo conectarnos y desconectarnos de los sistemas y medios omnipresentes, que son absolutamente invasivos, llegan a invadirnos hasta físicamente, para poder evitar disociemos de la realidad. Cómo actuar con rapidez en el viaje de autonomía, independencia e interdependencia, que era aquella propuesta de Covey. En esta nueva realidad con el auxilio de los copilotos de inteligencia artificial. Cómo responder con creatividad para crear una historia novedosa, distinta de la historia pasada. Cómo transformar los datos en conocimiento y llegar a las aplicaciones de inteligencia artificial. Cómo encontrar propósito personal en esta complejidad creciente. Cómo desarrollar nuevas prácticas de cambio. Cómo potenciar la resiliencia y la capacidad de ajuste y respuesta a estas realidades. Mucha necesidad de desarrollar habilidades de control emocional, necesidad de formar capital social y relacional, sobre todo en aquellos lugares y países donde el capital social ha sido destruido, o se está destruyendo todavía, cómo afirmar intereses y estilos cuando todo se ve afirmado. Bueno,
Al llegar ahí, siempre recuerdo la frase de Michael Hammer que decía que al final de cuentas el secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Esto no es nada fácil, eso por eso es necesario desarrollar capacidades y competencias inéditas. Y eso nos lleva a tener una acción estratégica que mucha sensibilidad a los requerimientos del contexto, con reto de ortodoxias, con responsabilidad de cultivo de la licencia social, con mucha inteligencia anticipatoria, prospectiva, administración estratégica, para crear mundos, sobrevivir y sobrevivir en los que otros están creando, pero sobre todo para tener un aprendizaje organizacional y un desarrollo constante de capacidad y competencia. Escribí un libro que se llama La creación de mundos, en el cual abordo estos temas, lo pueden conseguir en internet si les interesa, pensando en los cambios que todo esto trae en los diferentes mundos, de la energía, de la salubridad, de la alimentación, y en fin, los diferentes mundos que se ven impactados por estos cambios. Estos, como les decía Eduardo, esto forma parte de una secuencia de trabajo. Estoy trabajando en el último, que le llamo Manual para viajar en el tiempo, que trata de responder a una pregunta, y es cuáles deben ser las capacidades y competencias para pasar por este umbral de manera saludable y sobrevivir. Ese es el trabajo en el que me encuentro, así que toda sugerencia será bienvenida. Porque no solo se trata de saber cuáles son las capacidades y competencias, sino cómo se desarrollan en estas nuevas realidades. Dicho eso, llegamos al final y les doy la bienvenida al umbral y les recuerdo que aquellos que no participen en la decisión de su futuro van a terminar viviendo en el futuro que otros decidirán. Y así quedo a las órdenes de ustedes para interactuar. Bueno, Leodoro, muchísimas gracias. Siempre es inquietante todas estas reflexiones que tú haces y por supuesto que también estimulan mucho el pensamiento crítico y qué es lo que podemos hacer para sobrevivir en esta y para prosperar en este tipo de mundos que se están creando aceleradamente. Hay varias preguntas. Este, la Ya pueden primera, abrir las cámaras y los micrófonos, Eduardo. ajá. Si quieres, deja de compartir, Eleodoro, para que podamos vernos las caras. Sí, por favor. Ok, la primera pregunta es, en el presente no tenemos sistemas. No las estoy viendo. Ajá. La primera pregunta es, en el presente no tenemos sistemas que funcionen con lo que se conoce como inteligencia general. Su futura existencia es especulativa e inclusive hay autores como Dreyfus que plantean que nunca va a tener existencia porque rigurosamente tales sistemas no están en el mundo, es decir, están en un medio artificial donde nosotros le procuramos todo para su funcionamiento y además carecen de herramientas para llegar a percibirse a sí mismos, lo que es esencial para desarrollar el estado de conciencia que requiere la inteligencia general. ¿Cómo ve esta situación? Sí, cuando hablan de inteligencia general está haciendo una diferencia entre tres tipos de inteligencia artificial, que es la inteligencia estrecha, que ya está en aplicación en muchísimas cosas, hasta llegar a lo que se llama la inteligencia general, pero más aún, la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa, que se genera a sí misma. Sí, hay mucho de especulación y mucho de conjetura, pero también es verdad que muchas de estas conjeturas están dando lugar a iniciativas increíbles. En este momento, casi todas las aplicaciones que usamos a través de nuestro celular tienen detrás algún grado de aplicación de inteligencia artificial. Entonces, algunas cosas surgirán por voluntad, por reacción deliberada, y otras simplemente irán surgiendo de la complejidad, y eso es realmente difícil de anticiparlo. La complejidad está aquí, es muy elevada, e irán emergiendo cosas que nos irán sorprendiendo. Yo no tengo respuestas finales para todo eso, pero sin duda, ahí solo queda formular conjeturas. Algunos logran convertir las conjeturas en expectativas, otras logran convertir las expectativas en objetivos y se ponen en acción para hacerlas realidad.
Y hay otros que nos quedamos simplemente en el mundo de la observación, viendo de qué manera nos va a afectar. Pero sí tiene razón, hay mucho por hacer en esa materia. Ok, te preguntan también, teniendo presente que el cerebro humano no ha detenido su evolución, por ejemplo, se acaban de identificar regiones de nuestro ADN conocidas como HARS o Human Accelerated Regions, únicas del cerebro humano y que determinan el desarrollo acelerado de ese cerebro, donde el uso de herramientas de inteligencia actuales hecho acelerada, están de hecho acelerando de manera importante este proceso, que era solamente natural en su inicio y que corre por delante de la aparición de cualquier sistema hipotético de inteligencia general, no haría imposible la dominación de los sistemas de inteligencia general. Bueno, eso es una especulación y una conjetura. Lo que sí sabemos es que hay algunas cosas que se han acelerado gracias a la inteligencia artificial. La semana pasada, un equipo de la Northwestern University le dijo a una inteligencia artificial que diseñara un robot que pudiera caminar en la Tierra. Y lo hizo en segundos. Lo sorprendente fue lo que produjo. Produjo una especie de masa gelatinosa, o sea, no tenía nada que ver con la imagen que tenemos de los robots mecánicos. Y como le insistieron que tenía que caminar sobre la Tierra, esa máquina, esa inteligencia artificial inventó o reinventó las piernas para esa masa gelatinosa. O sea, lo que había hecho la evolución humana a lo largo de miles de años, esta máquina lo hizo en segundos, es decir, en segundos descubrió que la mejor forma de caminar sobre la Tierra era con piernas, y entonces a esa masa gelatinosa le produjo piernas. De esto, por supuesto, es un síntoma de cosas que vendrán. Eh, sí es posible que vayamos a tener desarrollos de zonas del cerebro que hasta ahora no hemos explorado suficientemente. Pensemos en los avances que están tratando de hacer con Neuralink, de colocarnos chips en el cerebro para manejar el Alzheimer y el Parkinson, que van a incidir en mejorar la capacidad del cerebro para reaccionar ante estímulos externos. Así es que hay mucho por hacer en la interfaz entre máquinas y seres humanos y está en marcha. Eso es algo que está en marcha y que nos irá sorprendiendo muchísimo en los próximos años. Sobre todo el campo de la biotecnología es probablemente el campo que más se está desarrollando con estos cambios de la inteligencia artificial y las computadoras cuánticas. Me preguntan, no hay duda que la concepción de trabajo que teníamos en el siglo pasado entró en caducidad. La inteligencia artificial va a tomar toda clase de rutina en cualquier actividad laboral, dejando por fuera la aparición de una inteligencia general que no ha llegado. ¿No dice esto que nuestro aporte va a ser solamente en lo creativo que no sea abordado automáticamente? Sí, sin duda, recordemos qué hace un cerebro. Un cerebro cuando interactúa elimina información, hace discriminación y generaliza. Nuestros cerebros hacen eso y cada vez más las máquinas están haciendo eso, es decir, eliminan información, discriminan contextos y toman generalizaciones. Pero el encuentro entre las máquinas y las personas va a generar lo que está llamándose ahora la inteligencia exponencial. No solamente porque el ser humano tiene todavía la capacidad de desarrollar criterios que las máquinas todavía no desarrollan. Recuerden que la palabra criterio tiene la misma raíz que la palabra crisis y además está vinculada al concepto de kairos, es decir, la acción adecuada y oportuna. Los criterios, por ejemplo, el criterio moral. Hay un libro de un autor, un físico español, que se llama Ética para Máquinas y que comienzan a trabajar en cómo los marcos normativos de la moral se pueden cargar a las inteligencias artificiales. Está todo el tema de cómo potenciamos la consideración de opciones, porque por un lado las máquinas calculan muy bien, pero los seres humanos intuimos extraordinariamente todavía.
está todo el tema estético, que es importantísimo y que, con el cual hay que trabajar mucho con nuestros hijos y nietos, porque la estética nos ayuda a distinguir la belleza, que al final de cuentas la belleza es el lugar de residencia de lo humano. Y todo el tema, pues entonces, convergen en el desarrollo de los criterios éticos para poder distinguir lo que es bueno y es malo y poder saber qué encendemos y qué apagamos, a qué nos conectamos y a qué nos desconectamos. Así es que habrán cosas que se podrán hacer por vía automática que ya están ocurriendo, pero está en nosotros el saber cómo manejamos nuestro contacto y relación con esos desarrollos. Para adelantarse y controlar sanamente los diversos y enormes cambios que se avecinan, ¿a quién le corresponde? ¿Al gobierno, a entidades privadas o a qué combinación? Bueno, hoy en día lo que más se especula es la creación de ecosistemas de innovación. Y cuando uno observa dónde han prosperado estas más de 1.300 empresas unicornio en el mundo, pues por cierto, cuando escribimos el libro no había ninguna en América Latina y ahora hay más de 25, lo que produce el contexto para que estas cosas prosperen y se desarrollen es un ecosistema de innovación en donde converge la empresa, el Estado y la academia con roles y responsabilidades diferenciadas que estimulen los procesos de desarrollo. No solamente apuntando a la ciencia básica, sino a las ciencias de aplicación. Yo siempre recuerdo, hace muchísimos años en Venezuela, en un congreso, alguien apuntaba a que no había futuro sin ciencia básica, hasta que apareció un inglés y le dijo, bueno, recuerden el container, no hay futuro sin el container. Y eso no es ciencia básica, eso es ciencia de aplicación. Es muy difícil para los países de América Latina y países que no cuentan con el capital suficiente para pagar el precio del futuro de la ciencia básica, avanzar por ese camino, pero sí podemos avanzar por la vía de las aplicaciones y de la tecnología de aplicación, que es ciencia de aplicación. Y ahí hay muchísimo por hacer y por ayudar a incorporarlo a nuestros países que tienen pues estas limitaciones de formación de capital para pagar el precio del futuro. Sí. Te preguntan, ¿llegará el momento en el que los sistemas vayan a tal velocidad que el ser humano se quedará rezagado para no recuperarse jamás? Eso es lo que dice Yuval Harari. Ahora, yo creo que el ser humano incluso tiene la posibilidad de ponerse al margen de todo esto, de irse a vivir a una montaña, en una cueva, ya el ser humano lo ha hecho antes. Cuando los romanos llegaban a la zona de lo que es el Medio Oriente hoy, más de uno huía de ahí y se alejaba de lo que les parecía que era un mundo que no podían soportar. Habrá de todo. Eh, es importante, para mí lo que más me preocupa es las brechas que estas cosas van a crear, y las brechas que tienen que ver con la libertad frente a la necesidad. Cuando hablo de libertad frente a la necesidad, no solo me refiero a las necesidades materiales, hay necesidades emocionales, hay necesidades intelectuales, hay necesidades afectivas que la gente va a ir resolviendo y tratando de cerrar brechas. A mí no me sorprende de que en estas necesidades afectivas hayan aparecido personas que se casan con muñecas robots. Bueno, son necesidades y los seres humanos las irán resolviendo en cada caso de manera distinta. Todo esto va a ser a su vez muy contextual, o sea, hay contextos en que estas cosas van a avanzar muy rápido y hay contextos que van a permanecer en la prehistoria. Y eso genera grandes brechas de desarrollo a nivel global y lo malo de esas brechas es que muchas veces se van a traducir en conflictos y en violencia, que ya los estamos viendo. Eh, y se resuelven de maneras increíbles, porque ahí donde pueden haber diferencias, por ejemplo, de visiones religiosas, sin embargo no hay diferencias en usar unos cohetes con propulsión de hidrógeno para atacarse. Ahí coinciden, pero en lo religioso no. Entonces, esas contradicciones terminan resolviéndose lamentablemente por vías muy violentas. Ok. Este, te preguntan, gracias
Gracias por tu extraordinaria y completa presentación. Mencionaste el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial que orienta los sentidos. ¿Qué puedes compartir de los avances y desarrollos en marcha que incorporan las emociones en la inteligencia artificial y su impacto en los humanos? Bueno, lo que puedo decirles es que mucha gente del mundo del mercadeo, del marketing, está trabajando con el neuromining para hacer análisis de simulación de emociones, de manera tal de poder conectar la oferta de productos y servicios con la generación de emociones positivas que además impulsen a la adquisición de esos productos y servicios. Hay gente que está trabajando en eso. Por otro lado, hay grupos en el mundo ya de la psicología, etcétera, que están tratando de usar estos sistemas para hacer terapia por vía virtual. Si, se cuenta con un piloto de inteligencia artificial que permite identificar rápidamente el estado emocional de un individuo, entonces pueden apoyar al terapeuta para que el terapeuta sea más incisivo y tenga mayor impacto en su relación con el paciente. ¿Cómo visualiza la educación de niños y jóvenes frente a estos cambios acelerados? ¿Cuánto de memorizar, cuánto de analizar? No, ya la memorización es que eso se la reservamos para algunos que están en eso, pero cada vez más lo que está en marcha es que el conocimiento no está en las personas, ni se acumula en las personas, es decir, no está en la memoria. El conocimiento cada vez más va a estar en los artefactos. De hecho, la gente que quiere saber algo sobre esto se mete en Internet o se va a Wikipedia y para eso está el desarrollo que ya tiene como 30 años de los sistemas electrónicos de soporte al desempeño con base en la inteligencia artificial. Entonces, el desarrollo de los niños no tiene que ver con la vía de la acumulación de conocimiento, sino con la vía de desarrollo de criterios para interactuar con los recipientes del conocimiento y para poder elegir. Por eso hacía tanta referencia al desarrollo de criterios. Eh, a mí me preocupa mucho ver cómo puedo con mi nieto, por ejemplo, ponerme a revisar imágenes de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel o de otros artistas, porque ellos van a estar ahí siempre. Y la pregunta que los niños pueden hacerse es cómo hicieron ellos para hacer eso. Y eso los ayudará a desarrollar criterios que a su vez trasladarán al, al momento de juzgar lo que les está pasando y a las experiencias nuevas que están emergiendo. Desarrollar criterio es más importante que desarrollar conocimiento. El conocimiento va a estar en los artefactos. Bueno, aquí hay una última pregunta. Cuando cita la belleza me recuerda el principio de Gropius y Behaus. Lo que es útil debe ser bello y todo lo bello debe ser útil. ¿Cómo se incorporan los valores morales y la intuición a un sistema de cálculo? No se incorporan, no se incorporan. Son dos cosas que pueden ocurrir en paralelo. Por eso es que porque una cosa es bueno, ahí hay una discusión de si los valores morales son simplemente límites a una conducta y a un comportamiento, eso se programa. Se puede programar que una máquina, que eran las famosas leyes de Asimov, ¿no? O sea, que no matará a su autor. Ok, ese es un límite, y es un límite moral. Pero cuando vemos los drones y vemos otro tipo de aplicaciones, sabemos que, bueno, no matarán a su autor, pero pueden matar a otros. Entonces, el manejo de límites, si entendemos por eso el valor moral, eso relativamente es fácil de aplicarlo a un sistema de cálculo. La intuición es otra cosa. La intuición no solo surge de la experiencia del pasado, sino de la capacidad de imaginar. Y esa capacidad de imaginar, lo único más cercano a eso que hay ahora es este tema de las redes neuronales adversarias, es decir, las máquinas se retan a sí mismas y eso les permite aprender a más alta velocidad. Eh, yo sí creo que no es que se incorporarán, sino que esto hará que surjan nuevas formas de interacción humano-máquina que van a ser sorprendentes, que ni siquiera estamos claros en cómo van a ser.
Ahí Bueno, dice que si ajá, esto va a conducir al desarrollo y a la desaparición de los ajá. débiles. Sí, Yo debe sabía ser eso. si iba a contribuir a la desaparición de algunos débiles, pero más bien en otros casos hay gente que está trabajando para ayudar a los débiles a manejar, a posicionarse en estas decisiones. Recientemente en Uruguay se ha creado en el Congreso una unidad de prospectiva justamente para comenzar a preparar a la población con relación a estos cambios. Hay gente por ejemplo, en Tecmilenio y la Universidad Tecnológica de Monterrey que está trabajando en un foro de innovación de la educación justamente para ayudar a sortear estas necesidades de los más débiles. Además, la pregunta que hay que hacer es qué entendemos por débiles. Yo tengo una anécdota personal muy importante que me ayuda a trabajar en eso. No se puede ayudar a los débiles haciéndolos más débiles. Hace muchísimos años, cuando yo era muchacho, un compañero de estudios, por hacer paracaidismo, se rompió la mano derecha y se la enyesaron mal. Y entonces no podía escribir con la mano derecha, solo tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Y el maestro, cada vez que él hacía un cuaderno, se lo rompía. Eso me produjo una gran indignación y fui a hablar con el maestro y le dije, mire, usted, maestro, no se ha dado cuenta que David, mi amigo, tiene la mano, un brazo inhabilitado y está aprendiendo a escribir, ¿cómo le va a romper usted los cuadernos? Y entonces ese maestro me dio la lección de mi vida y me dijo, mire, Ventosilla, David va a escribir y va a escribir bien y no se lo va a deber a usted. Recuerde siempre que a los débiles no se les desarrolla siendo los más débiles. Hoy en día mi amigo David escribe con las dos manos en dos direcciones y simultáneamente. Así es que yo creo mucho en la capacidad de resiliencia del ser humano frente a todas estas cosas. Ok, con esto finalizan las preguntas. Vamos a dar el derecho de palabra. Tiene la palabra Pedro Figueroa por 3 minutos, Pedro. Ok, gracias. ¿Me escucha? Sí, te Sí, escuchamos. Ajá. Extraordinaria presentación, colega Ventosilla. Gracias. También soy MBA de la Michigan State University en el año 1966 y todavía a mis 90 años sigo pensando cómo liberar a Venezuela y cómo recuperarnos de esa barbarie de los últimos 23 años. Me siento muy orgulloso de saber que un venezolano vuela por estas alturas. A mediados de los años 1960, trabajando para una empresa de Nueva York, pude comenzar a hacer uso empresarial de la solución de ecuaciones de centenares de columnas y líneas. Aparecieron las computadoras comerciales de la IBM, la 36030, la 36060, que ahora son nada comparado con lo que tenemos. Y parecía que con estas aplicaciones monumentales de ecuaciones, el mundo se iba a acabar pronto. Han pasado 57 años y todavía seguimos peleando por, ¿cómo diría?, los buenos contra los malos, que viene desde el origen, Eva y Adán, Caín y Abel, Confucio en Mesopotamia, y no hemos desarrollado más de la mitad del mundo. La corrupción sigue deteniendo el desarrollo. Ejemplos, Haití y Venezuela en los últimos 23 años. Cero de valor agregado a nuestras exportaciones, ¿no? El hambre por todas partes y la corrupción también. ¿Qué tendríamos que nosotros hacer en Venezuela luego de recuperar la libertad para poder progresar? Bueno, es una excelente reflexión y muy cierta. Yo sí creo que el tema de la educación va a ser clave, pero también creo no solamente en lo que podamos hacer de manera deliberada, sino en la manera como nos conectemos a lo emergente. Cómo estamos en qué estado de alerta estamos frente a las complejidades de todo lo emergente.
porque siempre recuerdo, cuando usted hablaba, recuerdo un profesor de la Universidad de los Andes que se había pasado la vida haciendo unas tablas de lo que eran elevar los números al cubo, hasta que aparecieron las computadoras y él pudo contrastar todas sus tablas con las computadoras y se sintió muy feliz de que después de 20 años de trabajo solo había tenido 2 errores. El, el, el espíritu humano siempre es una maravilla y yo creo mucho en que una vez que pasen los momentos de la barbarie, habrá mucho trabajo que hacer. Sí le tengo mucho miedo, mucho más miedo al tema cultural que al tema económico. Creo que la recuperación económica va a ser relativamente rápida en términos generacionales, pero el manejo de lo cultural, el manejo de la preparación para convivir y desarrollar capital social va a ser mucho más complejo y va a exigir mucho no solo de la educación, sino del ejemplo de los líderes. Y eso es lo más complejo que veo por delante. Bueno, Eleodoro, no hay más preguntas, así que le cedo la palabra a Carlos para cerrar la parte formal. Ah, Jorge Cancoff está levantando la mano, espérate. Adelante, Jorge. Sí, muy interesante, verdaderamente la presentación nos pone a pensar mucho y yo particularmente pues aprendí bastante, así que lo felicito. Ahora, mi pregunta va orientada a lo siguiente. Todos estos sistemas se pueden utilizar para el bien y para el mal. Yo me imagino que ya habrá gente que está buscando crear problemas a través de la inteligencia artificial y yo pienso pues que a lo mejor en el futuro las investigaciones habrá que crear un sistema, digamos, policial por la inteligencia artificial que pueda combatir a esta gente, porque así que como hay gente que está pensando en utilizar esto para el bien, como dije anteriormente, hay gente para hacerlo para el mal. Entonces mi pregunta particular, ¿hay algo sobre esto desde el punto de vista de investigación de la parte policial? ¿Habrá alguien que está pensando en esto y no hacerlo cuando llegue el momento en que ya no podamos tener control? Sí, de hecho, bueno, primero que nada lo que la afirmación que hace es absolutamente cierta. Los seres humanos somos perfectamente capaces de lo sublime y de lo abyecto. Así es que hay gente que va a estar trabajando en el frente del mal, con otros trabajando en el frente del bien. Cuando estaba haciendo la presentación, voy a tratar de buscarla, hay un momento en que hice reflexión justamente aquí. Déjenme mostrarles. Están estos sistemas que llaman TRISM. Todo lo que tiene que ver las inteligencias artificiales para trabajar con el tema de la confianza, el riesgo y la gerencia de la seguridad. Hay mucha gente ya trabajando eso. Se espera que en 5 años habrá desarrollos, según Gartner, significativos en esa materia. Pero sí hay gente que está trabajando en eso y no solamente por razones de seguridad. Eso, como siempre, se pueden usar para el bien y para el mal los instrumentos. En China, con la lectura facial y todo eso, y el seguimiento pegado, cercano de los ciudadanos, han creado todos los sistemas de licencia social, mediante el cual los que cometen algunas infracciones quedan registrados y les quitan la licencia social para interactuar en determinados planos, como el acceso al crédito, el trabajo con el gobierno, etcétera. Y por supuesto, eso se puede usar para el bien, para evitar que los delincuentes aborden eso, pero también para afirmar el totalitarismo. Pero sí, hay muchos desarrollos en esa dirección. Incluso tengo entendido que hay algunas aplicaciones que están recorriendo constantemente todas las redes, recogiendo datos para tratar de pronosticar crímenes y tratar de anticiparse a ellos. Algunos de ellos están desarrollados por las agencias de inteligencia y sí, serán utilizados para el bien y para el mal. Tiene la palabra Pedro Figueroa otra vez. Adelante, Pedro. Gracias, Eduardo. La pregunta del colega Jorge Cancó me hizo recordar algo.
¿no? Y es relativo a cómo estamos preparando a nuestros niños en Venezuela para que asimilen toda esta cantidad de situaciones que se están presentando con la inteligencia artificial y etcétera, etcétera, para que puedan muy pronto actuar en forma apropiada. Y efectivamente, quién sabe, desde que nació el hombre, el primer hombre, siempre ha habido el malo. Cuando se inventó la imprenta, hace siglos atrás, fue una obra buena, pero hubieron los malos que la pusieron a trabajar en la forma negativa. Cuando el inventor de las vacunas, el francés aquel famoso, también. Cuando Einstein modificó la teoría de la relatividad, él no lo hizo para fabricar una bomba atómica. Sin embargo, vinieron los malos y fabricaron, y tuvimos Hiroshima. He visitado 2 veces Hiroshima para entender eso y ver qué es lo que pasó en el museo famoso. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros niños temprano asimilen estos nuevos conocimientos? Yo lo observo que los asimilamos muy rápidamente, los niños están preparados para aprender muy rápido. El asunto está en ayudarlos a desarrollar criterios para el manejo de los límites morales. Y ahí solamente creo que el camino tiene que ver, uno, por asegurar que el ejemplo primero de los mayores, segundo, que la educación aborde los temas de la formación de criterio. No se trata de darles conocimientos, esos están en los artefactos, sino ayudarles a desarrollar criterios para distinguir, para elegir, para convertir el horizonte de posibilidades en sus opciones personales. Aquello que decía Dyer alguna vez, nunca te quedes sin opciones. Afortunadamente nuestros niños nunca se van a quedar sin opciones, pero lo que tenemos que enseñarles es a desarrollar criterio. Por ejemplo, alguien mencionaba el grupo de la Bauhaus y Agropius. Claro, ese grupo trabajó mucho en el desarrollo de los criterios que dieron lugar a la arquitectura moderna, pero fueron criterios que abordaban lo estético, desde el análisis del punto hasta el análisis del espacio. Y cuando se mete a las personas a analizar esas cosas, comienzan a descubrir el camino de la belleza. Que vuelvo a decir, al final de cuentas, la belleza es el lugar de residencia de lo humano. Y ahí tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? Bueno, ahora sí no hay más gente pidiendo la palabra, por favor, Carlos. Bueno, Sí, Eliodoro, muchas gracias. Realmente tu presentación abre la mente, ¿no? Y nos pone a pensar lo que trabajamos en función de reconstruir nuestro país, nos pone a pensar qué podemos hacer o cómo podemos orientar sobre todo a la juventud en estos asuntos. A mí me ha sorprendido, nosotros hicimos el año 2021, hicimos una competencia estudiantil internacional donde participaron 16 países y era sobre energía en Venezuela. Y ayer estaba revisando las presentaciones porque hoy tengo una charla, mañana, esta tarde tengo una charla y voy a hablar un poquito de eso. Y me sorprendió que de los 6 premios, 3 nos ganaron venezolanos. Y de una manera increíble, exponían esta situación. O sea, como tú dices, esos muchachos están preparados. Ellos lo que necesitan es orientación, pero están preparados. No creo que yo siempre pensé, cuando yo trabajaba en la industria y veíamos nuevas tecnologías, siempre teníamos la opción de desarrollarla o seguirla. Y nosotros en aquella oportunidad lo que hacíamos llamábamos los seguidores inteligentes. Veíamos la tecnología pero la íbamos y la aplicábamos. No dedicábamos tiempo a desarrollo hasta que llegó Internet y empezó a desarrollar tecnología. Entonces yo creo que algo similar es lo que vamos a tener que hacer en la educación nuestra en Venezuela. O sea, un balance entre creación y desarrollo y seguimiento. Pero te agradecemos mucho esta presentación, realmente es muy ilustrativa. Abre un mundo de posibilidades para todos los que estamos en esto. Y esperamos seguir contando contigo. Un aplauso. Muchas gracias.